Bueno, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien en esta mañana. Bueno, pues como ya se dieron cuenta, nuestro título de la predicación de hoy es ¿A qué hueles? Y de pronto te preguntarás, bueno, ¿y esto de qué va a tratar? Pues quiero darte como una pequeña em, estructura frente a por qué hice esta prédica y qué fue lo que ocurrió. Recuerdo que esta semana estaba saliendo con mi perrito sacándolo a hacer sus necesidades normal, pero mientras que lo saco normalmente llevo audífonos escuchando alabanza y orando un poco. Y resulta que dentro de esos escuché una canción que era una canción de adoración donde se le generaba toda la pleitesía y todo el señorío al Señor Jesús, ¿no? Y resulta que mientras oraba, dentro de esa oración, hubo una palabra clave que me llamó mucho la atención y fue, somos el aroma de Cristo. Y cuando el Señor empezó a hablarme durante ese camino, me empezó a cuestionar de que si yo era un aroma agradable hacia Él, si de pronto todo lo que yo era, toda mi vida, todo lo que me conforma, todo lo que hago, todo lo que pienso, ¿será que realmente le agrada a Él? ¿Será que yo soy un olor fragante en su presencia? Y empecé a cuestionarme y empecé a darme cuenta que necesitaba empezar a generar cambios, pequeños cambios para poder tener grandes cambios en el futuro. Y resulta que empecé a construir esta prédica. El Señor empezó a darme varias palabras para poderla conformar. Y dentro de eso empecé a construir de qué era la definición del olor. Y pues el diccionario pone de que el olor es la sensación resultante de la recepción de un estímulo por el sistema sensorial olfativo, ¿cierto? Y la definición de aroma dice que es el término que se utiliza para hacer referencia a los olores o esencias que pueden ser detectadas por hombres o animales. El aroma siempre es un olor de tipo positivo o agradable, y lo negativo y desagradable se entiende por odor. Y esto me pareció curioso. Quiere decir que cuando hablamos de aroma es porque siempre es fragante, es agradable, ¿cierto? Cuando de pronto tú vas a salir a un centro comercial o te vas a encontrar con un amigo o con tu novio, con tu novia, con tu esposo o van a estar en algún evento o simplemente vas a estar en tu casa, pero después del baño te echas esa fragancia, esa loción, pues te gusta echarlo porque huele bien, ¿cierto? Porque das un buen aspecto y porque los que te rodean van a poder sentir un buen olor. Recuerdo que mi mamá me decía que como es de maluco arrimarse a hombres o personas que no huelen a nada. Y entonces ella es muy fanática de las lociones y también me compraba siempre lociones a mí porque ella decía que un hombre debía oler bien. Y empecé a recordar como ese tipo de cosas. Entonces, basado en esas pequeñas introducciones, quiero que me acompañes a lo que dice en 2 Corintios 2, versículo 14 al 15. Y dice, sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Pues para mí uno de los mejores aromas que disfruto y que me gusta mucho es el aroma a café procesado. Recuerdo que cuando era adolescente, mis padres y yo vivíamos en un lugar, en una casa cerca a una fábrica de café. Y normalmente todas las tardes procesaban el café, hacían todo el proceso de fabricación. Y cuando empezaban a hacer todo ese proceso, en la fábrica empezaba a salir ese olor a ese café recién molido
y era tan agradable, es tan exquisito, disfruto tanto ese aroma de café. De hecho, mi mamá es una fanática al olor, al sabor a café, y al café normalmente, y colombiano que se respete y disfruta mucho un buen café. Y ese es digamos, como el olor que disfruto y que me gusta mucho cuando paso por algún lugar. De pronto ustedes tendrán otros olores favoritos, ¿cierto? Y cada uno tiene algo especial con un aroma que de pronto te hace entender. Y dentro del café, normalmente investigando ciertas comidas o cómo se procesa un buen café, encontraba que hay unas recetas muy esenciales que uno normalmente practica, y es que hay que tener la fecha de tueste, y después de tostado no es bueno tomarlo, ¿sí? Y es bueno molerlo antes de hacerlo. Entonces la receta son 22 gramos de café con 92 grados de Celsius de temperatura y 330 gramos de agua para el café, ¿sí? Y eso, que ahí ustedes se van dando cuenta de lo mucho que nos puede gustar el café, sobre todo a nosotros los colombianos o los que vivimos en esta región cafetera. Y para el café se da uno cuenta de que debe tomar también un tiempo, ¿sí? Y ese tiempo está entre 2 minutos y medio a 3 minutos y medio, el café te queda perfecto. Pero si te demoras menos de 2 minutos y medio, te sabe mucho a agua. Más de 3 minutos y medio, sabe sobreextraído. O sea, tiene un punto intermedio. Y es importante resaltar esto, porque así es en la presencia de Dios. Cuando nos obsesionamos con la santidad, nos podemos volver legalistas. Y cuando de vez en cuando busco la presencia de Dios, pues vivo en la carne. Pablo decía que somos el aroma de Cristo, ¿sí? Y por eso es esparcido por todos lados. Pregúntate algo: ¿cómo te ve tu familia? ¿Será que el concepto que tu familia tiene de ti los acerca a Jesús o los aleja? Y de pronto el alejar involucra el legalismo o tu falta de santidad. ¿O cómo te ven los otros? ¿Cómo te ven tus amigos? Eres una persona que cuando llegas eres el ambiente, pero no un ambiente pesado, un ambiente donde se refuerza lo negativo, o donde se hacen groserías, o donde normalmente se levanta el chisme, sino que de pronto formas un ambiente agradable. De pronto, si eres una persona agradable para los demás, ¿sí? O de pronto estás amargado o amargada, ¿sí? ¿Cómo te perciben los demás? Y quiero que pensemos en eso un poco, ¿sí? Recuerda que es importante la santidad, y la santidad es demasiadamente importante porque es lo que me permite purificarme para estar en constante relación con Jesús. Pero hay personas que se obsesionan con la santidad y empiezan a ser legalistas, y lo que hacen es alejar a los familiares y todo lo espiritualizan. Y tampoco debe ser así, porque Jesús se mezcló con todo tipo de personas y enseñó de una forma muy amorosa. Entonces, pero Jesús, cuando enseñaba, nunca dejó de ser Él, nunca dejó de ser un hijo de Dios. Siempre compartió con los demás, siempre disfrutó con los pecadores, pero nunca dejó su identidad, nunca se dejó contaminar. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Jesús no fue legalista, pero Jesús tampoco abandonó la relación con su Padre, porque vemos en los evangelios que Jesús dice que todos los días en la madrugada iba a orar, buscaba la presencia. Quiere decir de que su carne constantemente estaba, no podía dominarlo, sino que era el Espíritu y la presencia de Dios guiando la vida de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Y en Génesis capítulo 18, versículo del 1 al 3, y dice: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre,
Cuando Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Versículo 3 dijo: mi Señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no pase de largo. Podemos ver el afán y las ganas que Abraham tenía de poder tener al Señor en su casa. Imagínate eso, el Señor físicamente llega a tu casa, ¿cómo lo atenderías? Cuando tú puedes leer toda la historia y dice que Abraham dice: por favor, Señor, no pases de largo, yo te voy a traer agua para lavarte los pies, voy a preparar comida, y él se va, y dice la escritura que él va corriendo y le dice a Sara: preparen esto, preparen lo otro, traigan harina. Fueron y mataron el mejor becerro. Mejor dicho, Abraham estaba desesperado por atender al Señor. Era el Señor el que estaba de visita, y ese afán permite de que todo lo hagas de forma excelente porque es el Señor. Y el aroma puede variar en la intensidad y en la variabilidad. ¿Qué tan intensa es la relación tuya con Jesús? ¿Qué tan intensa es mi relación con Jesús? ¿Será que varía un poco de vez en cuando? ¿Será que ese de vez en cuando es que de vez en cuando soy dominado por la carne y de vez en cuando estoy guiado por el poder del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cómo es tu intensidad? ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Tienes tu casa en orden? ¿Tienes tu corazón en orden? ¿Tienes tu vida en orden? ¿Qué necesitas? ¿Cómo está toda tu vida en este momento? ¿Sí? Y si de pronto en este momento, hoy, estás un poco desordenado o desordenada, pues llegó el momento de ordenar tu casa. Es tiempo de que hagas todo por atender al Señor Jesús. En Apocalipsis dice de que Él está a la puerta y llama, y que si tú permites abrir su corazón, Él entra y cena contigo. Jesús está ahí, tocando a la puerta de tu corazón, y quiere entrar y tener una relación contigo. Y no solamente una relación contigo, quiere cenar contigo y quiere habitar contigo, quiere habitar en tu vida. Posiblemente estés luchando con de pronto muchos pecados o con un solo pecado. Muchas personas nos escriben en Sin Límites sobre diferentes tipos de luchas económicas, sexuales, de identidad y de muchas cosas. Pero te voy a decir sincero, tú puedes orar y puedes renunciar y puedes hacer muchas cosas, pero lo más importante y la sanidad más central de todo es la relación con Jesús. Cuando tú te encuentras con Jesús, cuando tienes una cercanía en su presencia, cuando estás en la presencia del Padre, tú permites que Él sea el que te sane y el que te libera. Si te concentras en lo de arriba, el Señor se concentrará en ayudarte y en ser fortalecido en tu debilidad. Hace un tiempo recordé una historia, una conversación que había tenido con un amigo que trabajaba en un banco, y yo constantemente le preguntaba a él sobre cosas bancarias, pero una vez le pregunté que cómo ellos identificaban un billete falso, y él decía que era muy sencillo, porque él decía: mire, yo todos los días tengo que hacer la contabilidad de los cajeros, y todos los días yo tengo que tocar dinero, y nosotros constantemente estamos tocando el dinero verdadero, el billete verdadero, y cuando nuestros dedos tocan algo diferente a lo que todos los días tocan, pues identifican el billete falso con facilidad. Y eso me pareció impresionante. Entonces esto me hace entender a mí varias cosas. Cuando yo estoy tanto en contacto con lo verdadero, con la luz, pues la oscuridad debe esparcirse. Cuando yo estoy en tan contacto con lo verdadero, la mentira
no tiene cavidad y yo lo identifico y lo echo fuera de mi vida. Por eso hay muchas personas que Satanás se aprovecha. Pablo decía algo importante y en Corintios él decía que nosotros no debemos ignorar las artimañas de Satanás para que él no se aproveche de nosotros. Y hay muchas personas que las ignoran. ¿Saben por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, no la estudian, no saben lo que Dios dice de ellos, no conocen su propósito, no conocen lo que Él tiene preparado para ti y para mí. No conoces cómo es el proceso de sanidad y libertad, cómo puedes ser libre del pecado. Ahí está en las Escrituras. Pero necesitas tener comunión con Él para poder conocer realmente su palabra. La palabra de Dios es una palabra espiritual que sana, que libera, que restaura, que redime y que sobre todo sana nuestro corazón, sana nuestras emociones, nos estructura nuevamente. En unas predicaciones pasadas contaba de que para yo darle descanso a mi cuerpo debo dormir las horas adecuadas. Para yo darle descanso a mi alma debo leer la palabra, porque es lo que me trae paz en mi corazón. La palabra de Dios es una palabra en donde no hay malas noticias. Si tú te pones a ver las noticias todos los días o redes sociales, siempre ves y vas a tener una constante incertidumbre de que algo malo va a suceder. Pero cuando vas a la palabra de Dios, vas a darte cuenta de que algo bueno va a pasar y de que está por venir lo mejor. Entonces la palabra de Dios es muy importante para que la leas en tu vida, para que la estudies, para que la escudriñes, para que entiendas quién es tu verdadero papá. Entre más cerca estés de lo verdadero, vas a poder entender. Y en Génesis 18:14, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Pregunta. El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Puedes luchar incluso con tener hijos, pero cuando aparece el Señor, cuando estás en la presencia de Dios, incluso puede fertilizar tu vientre. Sara tenía 90 años y ya Sara y Abraham habían perdido toda esperanza de poder tener un hijo. Pero simplemente era la necesidad de que el Señor apareciera, que su presencia apareciera en la casa de Abraham para que ese vientre fuera fertilizado. La pregunta que el Señor mismo hace en el versículo 14: ¿creen que hay algo imposible para el Señor? ¿Crees que de pronto si te dificulta tu parte de identidad y de pronto estás en la moda de inclinarte entre hombres con hombres y mujeres con mujeres y de pronto quieres salir de allí y quieres ser libre de eso y no quieres sentir más y crees que de pronto es imposible para ti? La pregunta es, ¿crees que hay algo imposible para el Señor? O si tienes alguna dificultad económica, un emprendimiento nuevo, estás muy endeudado y no sabes cómo salir de las deudas, ¿crees que hay algo imposible para el Señor? ¿Creen que hay algo imposible para el Señor? Y si tu respuesta es no, para que tú puedas averiguarlo, debes estar en la presencia del Señor. Y el primer punto que quiero tocarte es viviendo en la luz. Y en Colosenses capítulo 1 y versículo 13 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es importante entender que nuestra vida ha sido trasladada nuevamente al reino de la luz. Y digo nuevamente porque nuestra vida, o antes de la caída, estábamos en el reino de la luz. Estábamos siendo dirigidos por el Señor. Y cuando pasa la caída,
en Génesis capítulo 3, pues vemos que la humanidad pasa al reino del bien y del mal, un reino y un gobierno dirigido por Satanás. Pero ahora tomamos convicción que nos trasladó de la oscuridad al reino de la luz, un reino y un gobierno dirigido por Dios. Somos del reino de los cielos. Allí es nuestro verdadero lugar. Mira, hoy no me quiero centrar en el pecado, ni me quiero centrar en las luchas, ni me quiero centrar en la oscuridad. Hoy me quiero centrar en la presencia de Dios, en el aroma que es Cristo. Hoy quiero que tú puedas entender dónde es tu lugar. Tu lugar es en la luz. Ya no haces parte de un gobierno del bien y del mal, haces parte del gobierno de la luz, del reino de los cielos. Allí es nuestro lugar, de allí somos. Y por eso te quiero complementar con la palabra de Dios. Y quiero que disfrutes y entiendas algo. Y es que puedas descansar de que no vas a luchar con tu pecado toda tu vida. Posiblemente ahora ha sido difícil porque a lo mejor hemos o has abandonado la presencia de Dios y la buscas de vez en cuando. Pero quiero que entiendas hoy algo y que te vayas motivada o motivado. Y es que hoy estás entendiendo de que has sido trasladado al reino de la luz. Y que todo lo que hay en ese reino es para ti y para mí, porque somos herederos. Así que tú y yo tenemos esa autoridad desde el cielo. Y el segundo punto es, tenemos ciudadanía del cielo. En Filipenses 3:20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. La ciudadanía es algo que todos nosotros tenemos. Es esa ciudadanía terrenal, que es lo que nos identifica de dónde somos, ¿sí? Nuestra nacionalidad, nuestro idioma, nuestra ubicación geográfica. Y es así como nosotros nos identificamos. El apóstol Pablo dice que nosotros somos extranjeros aquí en la tierra y tenemos una ciudadanía en el cielo. Nuestro lugar paterno es el cielo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, dice que dice, yo me voy a prepararles un lugar en el cielo. Mire, esto es fascinante porque debemos entender algo, no somos de acá, somos ciudadanos del cielo. Aunque con esto no quiero decir de que entonces te vas a librar de las responsabilidades que tienes aquí en la tierra, y eso no significa entonces voy a dejar todo y voy a ser todo irresponsable, claro que no. Pero quiero hacer énfasis de que nuestra vida es celestial. Somos hijos de Dios y nuestro lugar, dice Efesios, que están en lugares celestiales, que estamos sentados juntamente con Cristo. Imagínate, Jesús está preparando una morada para ti. Es impresionante. Yo no sé si dentro de los que están viendo la predicación, no sé si ustedes están ahorrando o tienen un sueño de tener un apartamento, una casa. Mi esposa y yo siempre anhelamos poder también tener un apartamento y decimos, ay, lo queremos así, lo queremos de esta forma, o cuando tengamos hijos queremos una casa más grande donde ellos puedan correr, un jardín amplio, y soñamos con tener una gran casa, un buen lugar en donde nuestros hijos puedan disfrutarlo y donde nosotros podamos descansar. Pero mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 1, dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Imagínate esta promesa.
Tienes que subrayarla ahí en tu Biblia. Tienes un edificio en el cielo, hay un edificio para mí, hay una casa que no fue construida por manos humanas. Imagínate, si a ti te parece hermoso la naturaleza, por ejemplo, a nosotros nos gusta ir mucho a los bosques, a las montañas, nos gusta todo lo que tiene que ver con contacto abierto en la naturaleza y nos parecen hermosos algunos animales. Si a ti te parece hermosa la creación, si a ti te parece hermosa la creación, quiere decir que no va a ser mucho más hermoso el lugar donde vas a ir a vivir, ¿sí? El lugar donde vas a vivir va a ser excelente, vas a poderlo disfrutar. Y el último punto es habitando en el lugar adecuado. Y en Juan 12, versículo 3 dice: María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. La mujer derrama el perfume sobre Jesús, y allí ella entiende por qué había sido ella la que escogió ese momento. Ella se da cuenta que estaba preparando el cuerpo de Jesús. Jesús dice: no la molesten, porque los discípulos se estaban quejando, en especial Judas, porque estaba derramando un perfume muy caro. Pero Jesús dice: ella está entendiendo algo que ustedes no han entendido. Y esto me da a entender una cosa muy importante. De allí puedes sacar muchas cosas, pero una cosa muy importante, y es que cuando estás a los pies de Jesús, cuando estás tan cerca de Jesús, se te revela lo secreto. Lo secreto es revelado y tu vida cambia. Y tu vida empieza a tener un entorno distinto. Jesús conoce lo que verdaderamente tiene para nosotros y es un eterno propósito. El perfume fue esparcido por todo el lugar de la casa y ese aroma determina en qué presencia estás. Tu aroma determina en dónde estás. Si constantemente tu vida todos los días es de pecado y luchas con el pecado, no estás teniendo contacto con la presencia de Dios. Estás siendo dirigido por la carne. Y también el aroma revela tu verdadera identidad. Y para finalizar, quiero que leas conmigo Juan capítulo 6, versículos 67 al 68. Dice: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ustedes también se van a ir? ¿Se van a marchar? ¿Se van a alejar? ¿Están alejados? ¿También quieren irse? ¿Ustedes también se van a ir? Quiero que finalicemos con esta pregunta: ¿a dónde irás? ¿Cómo va a ser tu vida de aquí en adelante después de esta predicación? ¿A dónde irás? Y dile: Señor, gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque tú has bendecido nuestra vida. Señor, a veces consideramos de que nuestra vida no es un olor fragante. Señor, pero hoy queremos perfumar nuestro lugar, queremos perfumar este espacio, Señor, nuestra casa interior. Señor, yo te pido que un espíritu de sabiduría y de revelación tuya, Señor, se manifieste en nuestro corazón. Señor, que el entendimiento y el conocimiento que viene del cielo, Señor, sean abiertos a todas las personas que están, Señor, escuchando hoy esta predicación. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a identificar lo que ensucia tu presencia, Señor. Señor, y perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque no nos hemos sabido comportar. Señor, queremos y anhelamos poder ser ese aroma, Señor. Y si te dificulta de pronto ser ese gran aroma, renuncia y pide perdón por tus pecados. Y si vienes hoy por primera vez, dile: Señor,
Hoy te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida, llenes mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, vive en mí y yo viviré para ti. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y bendecimos, Señor, este tiempo. Lo ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Si te gustó este video, recuerda darle like y compartirlo. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @sinlimitesmovimiento. Sigue conectándote con nosotros.